regreso pido la palabra. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la programación de Canal 44. El tema de hoy, como ya se lo antecedíamos, la reforma electoral, ¿en riesgo o no la democracia en México? Y vamos a entrar en materia justamente con el maestro Eduardo Borunda, con quien ya habíamos estado platicando sobre este tema. ¿Qué tenemos de novedades? ¿Qué hay al respecto en torno a esta reforma, maestro? Muchas gracias, Alba. Efectivamente, ya habíamos tocado el tema y lo habíamos comentado. No iba a haber un consenso en una reforma piramidal que viene de manera vertical, en la que no hubo el mayor consenso. Las palabras de Pablo Gómez cuando presenta a inicios del año la propuesta y que dice no queremos generar consensos, pues te pone a pensar de que era esto o era esto, no había un plan B o C en las propuestas. También considero que la reforma es mínima, hay aspectos que se deben de mejorar, se tocan temas que se prestan a mucho debate, otros que ni siquiera han sido mencionados, como el voto electrónico, que no está contemplado para ya implementarlo. Tenemos muchos años, aquí la historia de Ciudad Juárez nos dice que ya hubo un proceso electoral, que se usaron las urnas electrónicas con un gran potencial y pues de repente como que ya nadie les quiso hacer caso, ¿no? Entonces yo creo que ese tema debe de estar incluido en el plan B de la reforma electoral y empezar con el 10% a lo mejor de cada distrito para ir sensibilizando a la sociedad, a socializar este proceso de una democracia más ágil, menos costosa que lo que quieren y que le dé certidumbre al ciudadano de que su voto va a ser contado. Hay temas como la fiscalización que se ha comentado por ahí, que es atributo del Instituto Nacional Electoral. Tienen las facultades para hacerlo y los mecanismos. Se introduce el tema de la inteligencia artificial y les dice a ustedes, los medios de comunicación, a los concesionarios, televisión y radio, que tienen que identificar si se usó o no se usó inteligencia artificial, cuando el que manda los spots es el INE. A través de una programación le dice a tal hora tienes que poner este spot y te lo señalan y demás. El tema de las senadurías, yo creo que nadie ha dicho que no al disminuir el 25%, pero pues también hay que pegarle a la burocracia porque está muy abultada la burocracia en el Senado y lo que detiene a la reforma es la disputa de las plurinominales. Yo creo que ese es el punto central. Yo he de suponer que en una democracia pues no se puede aceptar dinero de procedencia ilícita y no hay necesidad de ponerlo en la ley. Pero el problema es que estamos en México y es como poner un letrerito de no pise el pasto. Porque el que lo pisa, porque pasa y nadie es sancionado y demás. Entonces, ahí yo creo que es el tema, ¿no? Yo creo que es reitero, una reforma mínima, no consensuada y que tampoco estamos viendo un posicionamiento de la oposición serio que dice, bueno, esta es nuestra contrarreforma. Movimiento Ciudadano dijo, voto para los menores de 18 años a partir de los 16, los otros el que reciba un peso que se les quite el registro, etcétera. Yo creo que el candidato, porque los partidos no lo reciben, son las personas que reciban efectivamente recursos del narcotráfico o de procedencia ilícita, deben de ir a la cárcel. Y aquí hemos visto videos que ustedes nos han presentado que hasta las ligas se llevan. Claro. O los maletines o las bolsas. Y dice, no, pues era para el movimiento, no era para el partido, era para mí, no era para el candidato. O sea, entonces, ¿para qué poner tantos avisos de se prohíbe qué hacer y no pasa nada en esta tertulia? Alba, Francisco. Que de hecho, hoy como están las leyes, tú lo acabas de decir muy bien, doctor, ya está contemplado el uso de recursos de procedencia dudosa, ni siquiera ilícita, dudosa,
ya es motivo de una investigación por parte de la FEPADE, ¿verdad? Hoy como está la ley, pero pues, como dices, seguimos poniendo letreritos de no pise el pasto, de no tire basura, y nadie les hace caso. Ramón, esta reforma que pudiera haber parecido pues la cereza del pastel para el partido en el poder, para la cuarta transformación, de repente parece que está encontrando dificultades para avanzar. Pues aquí vemos precisamente el poder de los partidos pequeños, de los partidos satélites. El poder de la oposición. El poder de la oposición, sí, cuando solamente unos cuantos, o sea, qué débil está nuestro sistema de diputados, ¿no? Para que dos partidos pero muy pequeños, que históricamente uno de ellos ha sido con un dicho lo voy a resumir, ¿no? Se hacen para donde calientan gordas, ¿sí? Y estamos viendo cómo adquieren una titularidad, ¿sí? Que 200 y pico de diputados no pueden vencer, ¿sí? Aquí vemos ahora sí la verdadera potencialidad de un diputado o de un partido que está confeccionado a base de plurinominales. No podemos dejar pasar la historia. Me voy a regresar un poquito a lo que estaba diciendo el maestro porque me llamó mucho la atención, discúlpeme. ¿Por qué todo el mundo le estamos poniendo atención al dinero contaminado por el narco? Pero no le ponemos atención al dinero que emana de los empresarios, al dinero limpio, a los de cuello blanco. ¿Cómo puede ser posible que solamente apuntemos, ¿sí? a los chicos malos que patrocinan a senadores, diputados, gobernadores, alcaldes? Y que después se cobran los favores. Sí, ahorita estamos viviendo, en este momento en Chihuahua, una época en donde las precampañas ya empezaron y las instituciones que son muy débiles no están fiscalizando a los protagonistas. Tenemos a un Marco Bonilla, ¿sí? Que desde cuando empezó, el presidente de la Junta de Aguas ya había empezado, ¿sí? No pasó nada. Sus amigos, sus amigos fueron, él no se había dado cuenta. No sabía, no los había visto. Él está muy cómodo en su casa viendo la tele, ya lo corrieron de la Junta de Aguas, pero él sigue muy cómodo y no pasó absolutamente nada. La debilidad institucional, ¿sí? Es la fragua, es el sinónimo de este sexenio, tal vez de los otros, ¿no? Pero ahorita estamos pidiendo cuentas para este sexenio. Nos estamos ocupando casi al 90%, como dice Ricardo Anaya. Ellos no están de acuerdo en que esta nueva reforma no incluya las sanciones al dinero sucio. Pero ¿qué pasa con el dinero supuestamente limpio o que parece limpio? Bueno, luego se ensucia ya porque patrocinas a un candidato. Sin embargo, ya por ser, voy a volver, Paco, hace 2 meses lo hice, los amigos de Fox, ¿verdad? Sí. Que hicieron parecer, ¿no?, que este dinero era limpio, sí, y no pasó absolutamente nada. Es decir, hace 20 años estamos con instituciones muy débiles y son las mismas, nada más cambiaron de siglas. No, pues muy interesante lo que comentas, y sí es verdad, o sea, históricamente se ha visto esta participación en recursos y posteriormente las concesiones, posteriormente los contratos, posteriormente pues el trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque bueno, sumaste una cantidad de dinero importante a la campaña y pues ahora me toca a mí devolverte el favor, es y luego, parte de lo que no comentas. Solamente, me voy a ir muy lejos, ¿verdad? Luego se hacen, los que apoyaron, pues casualmente son empresarios, ¿no? Y están proveyendo al gobierno de diferentes servicios e insumos. Sí, casualmente eran empresarios, ¿verdad? Exactamente. ¿Nos estás marcando corte? No. ¿No? Ok, muy bien. Vamos a seguirle entonces aquí con Jorge Antonio Beceda, también para que nos dé su punto de vista al respecto y cómo hemos avanzado desde que se propuso esta reforma hasta la fecha. Muchas gracias, Alba. Bueno, yo me quedo con los comentarios. La reforma tiene un preámbulo argumentativo que es ampliamente ideológico. Curiosamente hablas de los amigos de Fox, pero es una etapa de la reforma que no se visualiza. Dice, nosotros hemos tenido 3 grandes fraudes electorales, 88, 2006 y 2012. Y ahí establecen esta posición ideológica del discurso que ha enmarcado a la 4T, que es el revanchismo, que es ver cómo
se hacían malas cosas y a partir de eso hay que volver a lo nuevo, ¿no? Una innovación que no depende tanto de las instituciones, sino es la destrucción de las instituciones y conformar nueva arquitectura nacional. Ese es muy importante, este aparato ideológico, argumentativamente en la reforma me parece espléndidamente diseñado para los seguidores, ¿no? La presidenta cuando presenta la reforma electoral dice, por esto se me votó, esto es lo que esperan de mí, y yo lo dejo pasar, yo la aviento a la Cámara de Diputados y allá ustedes, dice, allá ustedes si quieren obedecer el pueblo, la decisión del pueblo en el 2024 o no. Esta es una primera posición de autoridad. Yo ya respondí al voto, yo estoy haciendo lo consecuente, estoy siendo diligente con la promesa de campaña y con lo que se votó, y allá ustedes, dice. Luego le preguntan, oiga, ¿y el plan B? Y la presidenta dice, sí hay plan B, pero no lo voy a decir ahora mismo, ¿no? Esto ha ido evolucionando, como bien decía Paco. Bueno, hay evidentemente un plan B. Para la reforma constitucional es necesario los partidos pequeños, pero para el plan B, que seguramente son legislación secundaria, no necesitamos estas mayorías, no necesitamos a los partidos satélites. Y eso le da a la presidenta una moneda de cambio espléndida, que es con ustedes o sin ustedes, la reforma se da a través de reforma constitucional o a través de leyes secundarias. Hace un sexenio, López Obrador lo intentó con el plan B. Bueno, López Obrador intentó plan B, plan C, que es legislación secundaria. Y ahí teníamos una corte que a través de la inconstitucionalidad se promueve y la corte adquiere un valor superlativo al detener el plan B, el plan C. Ahora mismo no se tienen esas condiciones, el Poder Judicial es el que está, y entonces, bueno, pues flaco favor también en materia política. Yo vendo mi voto, ¿no? En mayor o menor cantidad, como oposición o como partido que llegó al poder, pero que no quiero perder los privilegios de las candidaturas plurinominales, pero al final del día yo sé que va a suceder. O por lo menos la lectura que le doy al discurso de la presidenta es, esto va a suceder ya sea con reforma constitucional o con legislación secundaria. Y ahí se disminuye el valor del voto de la Cámara de Diputados ahora mismo y de la Cámara de Senadores, porque esto va a suceder con usted o sin usted. Es con usted en estas condiciones o sin usted en legislación secundaria, y entonces en el 27 ahí nos vengaremos, porque además atrae a la presidenta del partido Morena, la atrae y dice, pues mira, quiénes son los aliados y quiénes no son los aliados. Y esto me parece fantástico. Y el último comentario en esta participación inicial es los consensos. No hubo consenso político en realidad, no hubo consenso, pero en la propia reforma se establecen 63 audiencias. Dice la reforma que tuvieron 63 audiencias, pero parecerían audiencias de oídos de sordos, ¿no? Nosotros que pensamos igual, nos reunimos aquí y pensamos en lo mismo. Qué curioso que vemos el mismo país, que vemos los mismos retos, oportunidades, amenazas, lo vemos igual. Y a partir de ahí, bueno, pues es esta suerte de cuando todos piensan igual, nadie está pensando. Y la reforma es esa travesía de una tesitura ideológica, como lo dije al inicio, y ese es el preámbulo de esta reforma constitucional. Y es muy interesante, al final del día es muy interesante cómo se van a dar estos pesos y contrapesos de esta división tripartita del poder, y sin una corte. Ahora mismo, pues yo creo que sí es de pensarse, aquellos que están diciendo no vamos con la reforma constitucional, pues cuidado, porque estos partidos satélites se pueden quedar sin el sustento del eje, y eso es muy peligroso, y ahí perderían evidentemente el registro estos satélites. Claro. Sí, claro. Pero no solamente pierden los partidos, pierden la democracia, como bien lo apuntas, ¿no? Y esa es la parte interesante de analizar. Tenemos que ir a la pausa, Alba. Sí, claro que sí, ya volvemos. No se vaya.